poquito lo que hemos visto el día de ayer, ¿no? Nos hemos quedado con esta parte acerca de poder reflexionar en cuanto a qué es el propósito de Dios para nuestras vidas, ¿no? Hemos quedado con una pregunta, ¿cómo hemos visto la fidelidad de Dios al alinear nuestros planes con sus propósitos? Y en muchas ocasiones, realmente cuando nosotros nos decidimos con todo nuestro corazón servir al Señor y estar bajo sus propósitos, el Señor realmente se encarga de hacernos entender muchas cosas, de darnos esa luz, ¿no? Que necesitamos para todo lo que realmente nuestra vida necesita. Les voy a ahora hablar acerca de los 5 propósitos divinos para la vida. Dios tiene propósitos específicos, ya lo hemos dicho, ¿no? Llamado específico y un llamado general también. Y vamos a estar un poquito más adelante viendo a qué se refiere con esto del llamado. En este caso, estamos viendo los propósitos de Dios, ¿ya? El propósito divino que Dios tiene para cada uno de nosotros es que nosotros podamos adorar, primera cosa, ¿no? La adoración es amar a Dios con todo nuestro ser, amar a Dios con todo nuestro corazón. No solamente se trata de cantar en el culto. Yo he escuchado en muchas ocasiones, ¿qué es para ti la palabra adoración? Y a veces me han respondido, son las canciones lentas que cantamos en la iglesia. Y no, está totalmente tal vez alejado porque la adoración en realidad es que nosotros podamos demostrarle al Señor que le amamos con todo nuestro ser, ¿no? Vivimos cada momento en su presencia, como nos dice en Juan 4:24, no sé si tal vez lo podemos, por favor, buscar ese libro, Juan 4:24. Tal vez alguno se lo sabe de memoria. ¿Alguien lo ha encontrado? Adelante, por favor. Amén. La palabra del Señor nos dice en Juan 4:24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Palabra de Dios. Amén, muchísimas gracias. Entonces, la palabra de Dios nos muestra, ¿no? Que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que podamos adorarle. Entonces, la adoración no se trata solamente de cantar alabanzas y de un momento llorar y listo, sino la adoración es mucho más que eso, ¿no? Sí, es el poder vivir una vida agradable al Señor, vivir un tiempo en el que nosotros podemos disfrutar de su presencia, estar en su presencia, vivir, ¿no? Vivir en su presencia. Entonces, la pregunta aquí es, ¿cómo nosotros podemos cultivar una adoración que trascienda mucho más que la liturgia? Tal vez en muchas ocasiones hemos estado yendo a nuestras iglesias de forma regular y bueno, nos levantamos los domingos por la mañana y supuestamente vamos a adorar a Dios, pero el Señor no quiere que seamos, o ya sea que adoremos al Señor sábado, domingo, pero un día a la semana. Dios quiere que vivamos una vida en comunión con el Señor, ¿no? En constante adoración a Él. Entonces, ¿cómo nosotros podemos cultivar una adoración que trascienda la liturgia? Y ¿cómo puedo expresar mejor mi amor a Dios? ¿No? Esa es una pregunta que nosotros día a día nos la debemos hacer. Hermano Alex.
Buenas noches, licenciada. Tal vez acotando lo que usted ha mencionado, adorarle al Señor también significa para mí respetarlo, tener reverencia. Por ejemplo, llegar a la hora puntual a los cultos, estar siempre en su palabra. Sabemos que la Biblia dice que no somos perfectos, pero tratar de llegar a esa perfección, tratar de ser lo más cercanos a la palabra. Eso sería para mí tal vez. Totalmente, por eso lo decía también, ¿no? Adoración es mucho más que cantarle alabanzas al Señor, es vivir una vida, en otras palabras, una vida agradable a Dios, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos esforzamos por agradar al Señor, también estamos demostrando nuestro amor al Señor, porque ¿quién de nosotros quiere que la persona a la que amamos sufra? Yo creo que ninguno, ¿no? Si decimos amar a alguien, realmente nos esforzamos porque la otra persona esté bien, esté feliz, ¿no? Yo pienso que tal vez muchos de los que están aquí son casados o muchos también tienen, ya están en esa etapa del noviazgo, ¿no? Y no, realmente cuando amamos a una persona, queremos demostrarle todo, ¿no? En la etapa, al menos del noviazgo, las parejas, bueno, los que van a contraer matrimonio se esfuerzan por darle lo mejor a la otra persona, ¿no? Entonces, la adoración también tiene que partir de nosotros el poder demostrarle al Señor cuánto le amamos, ¿no? En todas las áreas de nuestra vida. Entonces, ahí también va lo que nuestro hermano decía, ¿no? De que nosotros podamos esforzarnos por cubrir todas esas áreas para que no hacerle entristecer, ¿no? A nuestro Dios, sino que Él pueda estar complacido, Él pueda estar feliz, Él pueda realmente estar feliz, ¿no? Con todo lo que nosotros podamos hacer. Entonces, agradarle al Señor con nuestra vida, no solamente se trata de unas horas a la semana o un tiempo en el que nosotros digamos, ay, ya, ahora voy a ir a la iglesia y hago esto, sino todo el tiempo tenemos que adorarle al Señor. Ese es el propósito de Dios para nuestra vida, ¿no? Otro de los propósitos es que podamos vivir en comunión. Obviamente, comunión primero con Dios, y ya lo decíamos esto el día de ayer, ¿no? La comunión que nosotros tenemos que tener con el Señor no se trata de 5 minutos al día. En realidad, como dice la palabra del Señor, orad sin cesar. Todo el tiempo tenemos que estar en comunión con nuestro Dios, ¿no? No es que muchas ocasiones nos volvemos religiosos y esto realmente afecta nuestra relación con el Señor, porque lo que Él quiere tener con cada uno de nosotros es una relación cercana, una relación en la que nosotros podamos disfrutar de la compañía, de la presencia de Dios, ¿no? Entonces, la comunión con Dios es indispensable para que nosotros podamos estar firmes, ¿no? En nuestro caminar cristiano. Como dice su palabra en Juan 15, permaneced, ¿no? O sea, la permanencia en el Señor justamente determina que nosotros podamos estar con el Señor y bueno, que nosotros también podamos tener esa relación, esa comunión con nuestro Padre Celestial y no alejarnos de Él, ¿no? Sino que estar en constante comunión. Ahora, también recordemos que Dios le dio a Moisés 10 mandamientos, pero cuando Jesús estaba aquí en la tierra los resumió en dos, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Alguien puede recordar y decirlo? Hermana Alicia. Amarás a Dios con todo tu alma, con todo tu corazón. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo.
de estos dos mandamientos depende. Eso decía Jesús. Exactamente, los resumen dos, ¿no? Primero, amar al Señor con todo lo que tenemos, con nuestra mente, nuestro corazón, con todo nuestro ser. Entonces, eso no se refiere a que solamente tenemos que darle parte de nuestro tiempo, parte de nuestras fuerzas, parte de nuestros recursos, sino que todo tenemos que darle al Señor. Muchas veces decimos, es que no puedo dejar este pecado, no puedo dejar de pensar en esto, no puedo dejar de dejar este vicio. Es que no se trata de eso, ¿no? Sino es de poder entregarle al Señor y que Él obre en nosotros. Así como cuando vemos el libro de Jeremías, y Dios le muestra, ¿no? A Jeremías esta parte de que después voy a estar leyendo los versículos que están mandando, muchas gracias. Dios le muestra a Jeremías que él era el artesano, ¿no? El alfarero. Y también le muestra la arcilla o el barro, ¿no? Que tenía que ser moldeado. Pero en este caso era el alfarero el que tenía que moldearla, no era el mismo barro que tenía que moldearse, ¿no? Entonces, eso parte mucho de nosotros, ¿no? Que dejemos y le entreguemos al Señor todo para que Él pueda moldearnos, moldear nuestro carácter, moldear nuestra forma de pensar, nuestro entendimiento sea renovado, sea transformado, ¿no? Entonces, eso parte de la comunión que nosotros tenemos con el Señor, ¿no? Porque dice la palabra del Señor, lo que hay en tu corazón, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, lo que tenemos en nuestro corazón siempre va a determinar nuestra conducta. Entonces, cuando nosotros nos relacionamos con el Señor, intimamos con Dios cada vez más, estamos más cerca de Dios, más lo podemos conocer, más podemos pasar tiempo en su presencia. Entonces, eh, consecuentemente, vamos a ir mejorando, ¿no? En todas las áreas de nuestra vida. Entonces, la comunión con Dios es indispensable para un cristiano, ¿no? No tiene que ser algo que, a ver si puedo, hoy día voy a orar, si me da tiempo voy a leer la palabra del Señor. No, como alguien lo decía ahí en los mensajes, en realidad el poder la comunión con Dios es como respirar, lo leí ahí, ¿no? En los mensajes. La comunión, la relación con Dios tiene que ser como respirar, efectivamente, ¿no? Que nosotros anhelemos estar en la presencia de Dios. Hay personas a las que se les tiene que rogar para que vayan a la oración. Hay personas a las que se les tiene que rogar para que puedan asistir tal vez a los ayunos, a los estudios bíblicos. Y realmente no entienden que los que necesitamos de Dios somos nosotros, no es Dios que necesita de nosotros, ¿no? Entonces, cuando nosotros podemos entender eso, entendemos que la comunión con el Señor parte de nosotros, ¿no? Porque Dios está ahí esperándonos como el Padre bueno y misericordioso que es, pero muchas veces somos nosotros los que nos alejamos, los que no vamos a la cita amorosa que Él nos está esperando, ¿no? Voy a leer un poquito los mensajes que han puesto en Salmos 25:14. Dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. En Juan 15:7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho, ¿no? La adoración a Dios es una entrega total del corazón, mente y espíritu en respuesta a su grandeza, amor y santidad. Entonces, la comunión con el Señor es para nosotros, tiene que ser de todos los días, no es cuando nos acordemos, no es cuando podamos, no es cuando no tengamos flojera. Algunos hermanos decían, ay, es que hoy no tengo ganas de alabar al Señor, no tengo ganas de orar. Y realmente
la comunión con Dios se basará en nuestro estado de ánimo. ¿Qué dicen ustedes? A ver, alguien que pueda participar. ¿Se basa en los sentimientos? Pastor Abdul. Buenas noches, Dios lo bendiga. El amor, la adoración a Dios es convicción, no es emoción. Nosotros tenemos que hacerlo así, que es un día malo para nosotros, una vida siempre va a estar ahí. Y lo lindo de hacerlo es que a pesar de que podemos estar mal, pasando un mal momento o estamos de mal humor por alguna razón, hacer algo para Dios y adorarlo, llevando la palabra, nos cambia el humor. Y esa emoción se vuelve más convicción. El cristianismo no es emociones, es convicción. Cuando es emoción, te sales de la congregación, te enojas con Dios, te sancionas porque no te dio lo que tú querías, no te dio el carro que querías, no te dio el avión que querías, no te dio la novia que querías, y las emociones hacen que a Dios le digas, chao, no eres como yo esperaba. Y no es así. Dios es convicción, y la convicción hace que tengamos fe. Y luego por la fe viene la obra. Esa es mi participación. Gracias, totalmente, ¿no? Entonces, la comunión con nuestro Señor Jesús, con nuestro Dios, la comunión con Dios, la adoración a Dios, no tiene que partir de nuestras emociones, ¿no? Sino de una convicción, bien lo decía usted, de una convicción. Hemos creído en el Señor, entonces pase lo que pase, cueste lo que cueste, vamos a seguir y vamos a servir a nuestro Dios, ¿no? Entonces, la comunión primero con Dios y también el segundo mandamiento, lo resumen dos, ¿no? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo lo que tienes, con todo, todo, todo. Amarás a Dios, ¿no? Y el segundo bueno, se resume o el segundo mandamiento dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? ¿Por qué se resumen los 10 mandamientos en dos? Y bueno, los 10 mandamientos en realidad, si nosotros leemos, está dividido en dos, ¿no? Si tú amas a Dios, entonces no te vas a inclinar a ídolos. Si amas a Dios, realmente vas a tener temor de Dios, ¿no? Y si amas a tu prójimo, no lo vas a matar, no le vas a mentir, no vas a tomar su mujer, no vas a hacer todos los pecados, ¿no? Entonces se resumen en dos. em, la comunión con los creyentes realmente también es parte de nuestro testimonio cristiano, ¿no? El primero, una comunión cercana con Dios, pero también es importante que podamos tener una comunión cercana con nuestros hermanos. He visto, tristemente, lo digo, no piensen que es a manera de crítica, pero tristemente he visto algunos cristianos que se llevan mal con todo el mundo y creo que ese no es un buen testimonio, ¿no? Que nosotros podemos dar porque justamente uno de los mandamientos, bueno, el segundo gran mandamiento es amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Y qué fácil es amar a nuestro prójimo cuando nos hace bien, cuando son buenos, cuando no nos ofenden, cuando nos ayudan, pero ¿qué de nuestros enemigos? ¿Qué de las personas que nos hieren? ¿También los tenemos que amar? ¿Acaso Jesús no amó a todos? ¿No? Y cuando estaba en la cruz del Calvario, dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pidió perdón por aquellas personas que lo estaban hiriendo, lo estaban matando. Entonces, la comunión con otras personas realmente en nuestra vida cristiana es determinante, queridos hermanos, ¿no? Nosotros tenemos que también
recapacitar en esto, pensar en esto, ¿no? Y bueno, si tenemos algunos conflictos, todos somos diferentes, nunca vamos a pensar de la misma manera, ¿no? Incluso tal vez en este momento hay alguien que no piense de igual manera que yo pienso. Es totalmente válido, ¿no? Sin embargo, dice la palabra del Señor, como alguien ahí lo anotaba, en Juan, en Juan, uy, Juan, Juan, ¿qué? Dice este versículo, Juan 4:20, gracias. Si alguno dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es mentiroso, ¿no? Entonces, es muy importante que nosotros podamos tener comunión, porque dice la palabra del Señor que en la comunión está la bendición, ¿no? Cuando nosotros estamos peleados con todo el mundo, como bien lo dicen, con Edmundo y todo el mundo, entonces, no vamos a tener bendición, no vamos a poder ser realmente bendecidos por el Señor. Entonces, tenemos que también fortalecer nuestras relaciones con otros creyentes, ¿no? La iglesia, los cultos, en muchas ocasiones se vuelven tensas porque hay justamente estos roces con los hermanos, que, ay, que el hermano me ha mirado mal, que este hermano no me habla cuando debería ser todo lo contrario, ¿no? Como en la iglesia primitiva, que todos vendían sus posesiones y para dar a los pobres y ayudarse. Entonces, no estoy diciendo con esto de que ahora nosotros tenemos que hacer tal vez lo mismo y vender nuestras casas y darles dar a otras personas, sino estoy diciendo que podamos fortalecer nuestras relaciones humanas, ¿no? Compartir con otras personas, con otros creyentes, con otros siervos de Dios, ¿no? En Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos y cuanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces ahí nos llama a que todos podamos congregarnos y podamos disfrutar alegrías, tristezas con otras personas y podamos llevarnos bien, ¿no? Y si tal vez examinamos nuestra vida y vemos que tenemos más enemigos que amigos, tendríamos que meditar en esto, ¿no? Y ver realmente cómo estamos demostrando el amor de Cristo, ¿no? En esa parte también se demuestra la adoración a Dios. Si amamos a Dios, como dice el versículo, si decimos amar a Dios, pero no amamos a nuestros hermanos, realmente somos mentirosos, ¿no? Entonces, Dios nos llama a que podamos servirle, bueno, en este caso, adorarle, tener comunión con Dios y con otras personas. También es muy importante que nosotros podamos ver esta parte del propósito divino en cuanto a la transformación. La transformación en cuanto a todo nuestro ser, como hace un momento lo decíamos, ¿no? No se trata solamente de entregarle a Dios parte de nuestra vida, sino es entregarle todo lo que somos al Señor y permitir que Él sea el que nos transforme, ¿no? Crecer a la imagen de Cristo. No se trata de crecer nosotros, de engrandecernos nosotros, de ser más vistos o exaltados por otras personas. Se trata de que Cristo crezca, ¿no? Y que nosotros podamos parecernos cada vez más a Dios, permitir que sea Dios quien nos moldee y nos transforme. ¿No? ¿Qué dice en segunda de Corintios 3:18? Si alguien lo puede buscar, por favor. Realmente la transformación parte de que nosotros podamos darle ese lugar al Señor para que Él pueda trabajar en nosotros y obrar en nuestras vidas. Hermano Rolando.
Muy buenas noches, licenciada, líderes, pastores, muy buenas noches. Sí, según Corintios dice así la palabra del Señor, 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Amén. Amén. Entonces este versículo nos muestra, ¿no? De que tenemos que ser transformados de gloria en gloria por el Señor. Entonces, dejarnos transformar por el Señor, porque yo quiero decirles, miren, realmente el contexto en el que crecemos, las cosas que nos enseñan nuestros padres, lo que vamos acarreando, aprendiendo en todo nuestro entorno, influyen muchísimo, ¿no? Y cuando nosotros llegamos a Cristo, porque no todos hemos nacido en una cuna cristiana, y aunque así lo hayamos hecho, por ejemplo, yo soy hija de pastor. Sin embargo, aunque hayamos nacido en una cuna cristiana, no se hereda la salvación, ya lo he dicho, ¿no? Cada uno toma la decisión de seguir a Cristo. Ahora, si por ejemplo nosotros no hemos nacido en un hogar cristiano, hay mucha más influencia de las personas que nos rodean, ¿no? Para que tengamos tradiciones, tengamos costumbres, tengamos maneras de pensar que no necesariamente están basadas en la palabra de Dios. Ahora, esto cuando nosotros llegamos a Cristo, ocurre una conversión, ¿no? Tendría que haber un cambio radical, pero tenemos muchas cosas en las que no inmediatamente nuestro chip y es olvidado todo lo que tal vez nos han enseñado, lo que hemos aprendido en el colegio, lo que nuestros padres nos han enseñado, todo eso se sale de nuestra mente. No. Es un proceso que nosotros tenemos, ¿no? Y cuando le permitimos al Señor que Él sea transformando nuestra manera de pensar, que Él sea transformando nuestra manera de hablar, que Él sea transformando nuestro corazón, que muchas ocasiones tenemos tantas cosas que nos van influenciando, metiendo y metiendo, que no necesariamente cuando nosotros llegamos a Cristo, en muchas ocasiones el Señor inmediatamente, ¿no? Han ocurrido casos así, que realmente son transformados inmediatamente, pero en muchos casos todo este contexto que hemos vivido en el pasado sigue en nuestra mente, en nuestro corazón, y todo eso le tenemos que entregar al Señor y ser transformados, ¿no? Y crecer, cada día mejores, ¿no? ¿Quiere hablar, querido pastor Rolando? Está bien, gracias. Ya. Entonces su microfonito, por favor, si lo puede apagar, y cuando quiera hablar, entonces levanta la manito y le doy la palabra. Entonces, esa transformación, queridos hermanos, pastores, tiene que ocurrir en nuestro ser, si no hay una transformación y que una muerte, ¿no? De que nosotros querramos decir, dejo atrás todo lo que era antes y de hoy en adelante me voy a esforzar por seguir a Cristo, voy a adorarle al Señor, voy a estar en comunión, voy a leer su palabra, voy a orar para que el Señor pueda irme transformando y transformando. Entonces, eso nosotros podemos también prácticamente son disciplinas espirituales, ¿no? Que nos ayudan a reflejar mejor la imagen de Cristo. Entonces, ¿en qué áreas de nuestra vida muchas veces sentimos que Dios nos está llamando a crecer? ¿Ustedes se han preguntado alguna vez o en algunas ocasiones cuando tal vez hemos reaccionado de una manera que no queríamos? El mismo Pablo lo decía, miserable de mí, ¿no?
¿Quién me librará de este cuerpo de pecado? ¿Quién me librará? ¿No? Entonces, muchas veces también nosotros hemos reaccionado, hemos actuado de una mala manera. Y es ahí cuando uy, recibimos un jaloncito de orejas del Señor y podemos nosotros ponernos a pensar en qué áreas el Señor muchas veces nos llama a crecer, ¿no? Casi en la mayoría de las veces que he realizado esta pregunta, me dicen el carácter que tiene que ser también transformado por el Señor, ¿no? Vemos un ejemplo hermoso en la vida de Pedro. Pedro era como, como nosotros podemos hacer qué tipo ¿cómo se llama esto? Los coléricos, sanguíneos, flemáticos y melancólicos, ¿no? Vemos a un Pedro sanguíneo, ¿no? Que era totalmente arronjado. Él sacó la espada y le cortó la oreja al soldado. Entonces, em, temperamentos, gracias, capellán. Los temperamentos, ¿no? Entonces vemos que a un Pedro que era realmente impulsivo, ¿no? Era impulsivo, era tosco, como lo dicen. Reaccionaba rápidamente, pero después que fue cambiado por el Espíritu de Dios, por el Señor, fue transformado. Vemos a un Pedro que realmente amaba a las personas, tuvo un cambio radical, ¿no? Entonces, esa transformación también nosotros tenemos que experimentar, ¿no? Ese es el propósito de Dios, el poder transformar nuestra manera de pensar, transformar nuestro entendimiento y que cada día podamos parecernos más al Señor. De igual manera vemos en la vida de Pablo, ¿no? En Pablo igual, él era un hombre terrorífico, podríamos decir, ¿no? Porque dice la palabra del Señor que él mataba a los cristianos, perseguía a los cristianos. Sin embargo, cuando él tuvo un encuentro con el Señor, realmente él fue cambiado, ¿no? Fue cambiado y vemos a un Pablo que no solamente predicaba el Evangelio, sino que viajaba, tuvo muchísimos viajes misioneros para predicar la palabra de Dios. Entonces tuvo una transformación, ¿no? Y asimismo también nosotros tenemos que cambiar y dejar las personas que éramos antes y ser transformados por el Señor, ¿no? Em, en Gálatas 2:20 aquí escriben, dice, gracias Pastora Norca, dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, ¿no? Entonces ese tiene que ser el pensamiento del nuevo hombre, de la nueva persona que ha llegado a Cristo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, ¿no? Hay una muerte a nosotros mismos, al ego, al que yo quiero crecer y aceptamos la transformación de nuestro Padre Celestial, ¿no? Muy bien, otra cosa que también el Señor quiere que nosotros podamos servirle, ¿no? Servirle. Em, Alguien hablaba ayer acerca de los dones, los talentos que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Y realmente nos podemos poner a pensar, no a todos nos ha dado los mismos talentos, ¿verdad? No a todos nos ha dado los mismos talentos. Sin embargo, nosotros podemos ponernos a pensar, ¿qué es lo que te ha dado a ti? ¿Qué es lo que me ha dado a mí? Y con eso servirle al Señor, ¿no? Hay muchas personas que, por ejemplo, piensan y dicen, es que yo no sé hacer nada, por eso no puedo servir en la iglesia, solo asisto, porque no sé cantar, no sé predicar, no sé tocar el pandero, no. Entonces, bueno, el Señor no nos llama a que seamos cristianos de banca, el Señor quiere que sirvamos, ¿no? Y parte de nosotros, que nosotros podamos decir, bueno, ¿en qué área puedo servirle al Señor? ¿En qué área puedo
puedo yo expresar mi gratitud al Señor, porque cuando realmente nosotros estamos agradecidos con una persona que tal vez nos ha ayudado, nos ha apoyado en momentos de dificultad, se vuelve natural el poder querer servirle, ¿no? No sé si alguna vez a ustedes les ha pasado, pero en muchas ocasiones cuando a mí me han ayudado o he visto a una persona que tal vez ha estado conmigo en momentos difíciles, inmediatamente yo, bueno, siento en mi corazón el poder, por gratitud, ¿no? Después poder servirle o estar al pendiente de esa persona, ¿no? De igual manera, el Señor ha hecho tantas cosas por nosotros, ¿no? Ya lo hemos hablado el día de ayer, el propósito general es en realidad glorificar a Dios, ¿no? Eso, de hecho, es que nosotros fuimos creados para glorificar a Dios, pero estos propósitos que ahora estamos definiendo son más específicos, ¿no? Que nosotros tenemos que servirle al Señor, tenemos que estar en comunión con el Señor, tenemos que adorarle, tenemos que ser transformados, ¿no? Entonces, cuando nosotros entendemos lo que Dios ya ha hecho, por gratitud le servimos, ¿no? Le servimos. Y el mejor ejemplo que tenemos es de Jesús. Él vino a servir y no a ser servido. Entonces, yo he visto en muchas ocasiones que las personas buscan ser servidas, ¿no? Y en realidad nosotros tenemos que aprender ese, esa manera de ver las cosas y de pensar, que nosotros podamos decir, yo no quiero ser servido, yo quiero servir al Señor y que podamos darle a Él nuestras fuerzas, nuestras energías. Qué lindo es poder adorarle al Señor con todo lo que tenemos, ¿no? Todo nuestras fuerzas y todo lo que tenemos, poder servirle al Señor. ¿Qué dones y talentos puedo usar para servir em, a las demás personas? Esa es una pregunta que nos debemos hacer, ¿no? ¿Cómo podemos equipar a nuestros miembros para servir con los dones que Dios les ha dado, ¿no? Yo he preguntado el día de ayer, ¿cuántos de ustedes son pastores? Y algunos levantaban la mano. Y si tal vez muchos, bueno, o no todos son pastores, pero yo pienso que todos estamos aquí también porque queremos servirle al Señor, ¿no? Queremos aprender más de Dios. Entonces, esto también va a implicar que enseñemos a otras personas. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a las personas para que puedan también servir con los dones que Dios les ha dado? ¿Se han preguntado? ¿No? Y cuando bueno, la respuesta a esto es cuando nosotros entendemos justamente que Dios es un Dios de amor y Él lo ha dado todo, entonces por gratitud le vamos a servir, ¿no? Ver el potencial de otras personas también va a ayudar a que realmente nosotros podamos impulsar a otras personas. Esto es muy importante, ¿no? Que nosotros podamos ver que, como lo decía hace un momento, no todas las personas somos iguales, pero tristemente en el contexto cristiano también existe mucha envidia. ¿No? No queremos que en muchas veces nuestro hermano u otra persona pueda tal vez ser más reconocido que yo o tal vez pueda enseñar mejor que yo. Entonces, pucha, a ver, ¿qué voy a hacer? No sé, cambiar sus diapositivas o voy a hacer esto. Y muchas veces queremos competir y en el cristianismo no debería existir eso, ¿no? Pero existe, tristemente existe. Entonces nosotros tenemos que
primero entender realmente las personas somos diferentes, pero Dios quiere que todos nosotros le sirvamos, ¿no? Hacer discípulos es un mandato, dice exactamente, ¿no? Les voy a compartir las diapositivas, no tienen muchas letras, yo soy muy gráfica, como se habrán dado cuenta, pero sí les voy a compartir las diapositivas. Entonces, el poder ayudar a otras personas a que puedan servir al Señor también, buscar potenciales, ¿no? Porque no todos somos iguales. Yo, por ejemplo, no le hago mucho a los instrumentos, no sé tocar instrumentos, he querido aprender a tocar el violín, un tiempo he estudiado, ¿no? Sin embargo, a mí me gusta mucho más la enseñanza. Entonces, cuando yo veo eso, por ejemplo, tal vez veo en otra persona que es una persona que es muy diestra en los instrumentos y veo el potencial que tiene, parte de nosotros el poder impulsar, ¿no? A la gente que nos rodea, a la gente que está a nuestro alrededor, poder decirle, puedes servirle al Señor con este talento que el Señor te ha dado y poder motivarles, poder impulsarles para que ellos también puedan servirle al Señor, ¿no? No tratar de opacar a otras personas, sino que todos podamos servirle al Señor, porque no estamos aquí para competir, ¿no? Eso tal vez quisiera que se quede muy claro, no tenemos una competencia que solamente algunos vamos a llegar a la meta. Es lindo que todos nosotros podamos empujarnos y decir, todos podemos ayudar y servir en la obra del Señor y podemos ser útiles en el ministerio. Entonces, apoyarnos los unos a los otros también va a jugar un papel muy importante en cuanto al servicio, ¿no? Em, ¿Qué es realmente el llamamiento de Dios? Y aquí ya tal vez nos adentramos específicamente al llamado de Dios. Bueno, antes de entrar al llamamiento, quisiera que podamos leer Filipenses 1:6, por favor. ¿Alguien lo tiene? Adelante, por favor, querido pastor. Filipenses 1:6, ¿no? Correcto, correcto. Buenas noches, licenciada. Buenas noches a todos los presentes. La palabra de Dios dice en Filipenses 1:6, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén, amén, ¿no? Entonces, en Filipenses 1, capítulo 6, podemos ver que Pablo confía, ¿no? En esa palabra, confía en Dios, así como nosotros y cada uno podemos hacerlo también, que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, nuestro propósito es un proceso continuo. No vamos a poder de un día para el otro ya ser los mejores. Yo siempre lo digo, ¿no? Tal vez ustedes también han escuchado esta frase, pero la práctica, ¿cómo dice eso? La práctica hace al maestro, exactamente, ¿no? La práctica hace al maestro. Entonces, cuando nosotros nos esforzamos por algo que tal vez queremos hacer para el Señor, va a ser un proceso. ¿No? Vemos la vida de Jeremías cuando él recibió el llamado, y vamos a verlo un poquito más adelante, no me quiero adelantar, pero vemos que el proceso que él tuvo que enfrentar realmente fue duro, ¿no? No fue fácil. Sin embargo, él confió en el Señor. Entonces, cuando nosotros confiamos en Dios, confiamos en su palabra, permanecemos en el Señor, entonces
el Señor nos va a respaldar, el Señor nos va a ayudar en todo lo que hagamos, ¿no? Es como una peregrinación, nuestra vida es como un camino que recorremos y que cuando nosotros enfrentamos caídas nos duele, pero tenemos que pararnos y seguir hacia adelante, ¿no? No quedarnos ahí derrotados, porque como decía Pablo, ¿no? Ese versículo tan hermoso, no sé si tal vez alguien lo puede buscar, que estoy afligido, más no derrotado. Estoy, no recuerdo bien las palabras, pero si alguien lo puede buscar, por favor. No estoy derrotado, dice Pablo. A ver, yo también lo voy a buscar aquí. Adelante, si lo han encontrado, y está en segunda de Corintios 4:8, ¿no? Amén. Sí, yo lo encontré, pastor. Adelante, por favor. Amén. Corintios 2:4 dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Amén. Entonces, no estamos destruidos, no estamos derrotados, sino que nosotros tenemos que entender que vamos a tener caídas. Muchísimas gracias. Vamos a tener caídas, pero nos tenemos que levantar en el nombre del Señor y seguir adelante, ¿no? Los ánimos a seguir profundizando, tal vez en la palabra de Dios. Muchas veces van a ser pocos o ay, no, hoy día estoy triste, pero nosotros tenemos que seguir hacia adelante, ¿no? Reflexionar en estos temas y bueno, seguir siempre procurando crecer en la fe, porque el que empezó la buena obra en cada uno de nosotros, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Amén. ¿Qué es realmente el llamamiento de Dios? Y ahora sí nos adentramos un poquito a este tema. Quiero explicarles que el propósito no es lo mismo que el llamamiento. ¿Alguien sabe la diferencia? Tal vez el propósito y llamamiento, o tal vez alguno puede decir es exactamente lo mismo. ¿Qué creen ustedes? ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Adelante, adelante. Pueden activar su micrófono. Primero levantó la manito Raquel Ruth. Activen su micrófono, por favor. No es lo mismo, me dicen, pero ¿por qué no es lo mismo? A ver, quisiera escuchar algunas participaciones, por favor. Si no está Raquel Ruth, Noemí Vargas. Licenciada, ya, es para objetivo. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, la silla está hecha, digamos, para que personas se sienten. En cambio, ya, un ejemplo es de la silla, ¿no? Pero, y como usted decía, el propósito de nosotros es glorificar al Señor en general todo. Y en el llamado ya es, digamos, yo ahí, tal vez estoy mal, pero ahí sugiero que son los 5 ministerios que Dios, ¿no? El profeta, apóstol, evangélico, maestro y pastor. Y a eso yo le hago referencia, por eso no es lo mismo. Muy bien, muchísimas gracias. Víctor Apaza. Amén. Buenas noches. Bueno, lo principal que tenemos que entender sobre el propósito y el llamado es que el propósito se refiere a que Dios tiene un plan general con cada uno de nosotros. Es el motivo por el cual hemos nacido, el propósito. Después pasamos al llamamiento, el cual sería una invitación, la cual nos hace Dios en general para todas las personas a una salvación o al servicio. Bueno, en resumen, en mis palabras, el propósito es el destino que Dios tiene para cada uno de nosotros. Mientras tanto, el llamamiento es el camino, como un
como una tarea, digamos, una tarea específica para cumplir su propósito. Muy bien, muchas gracias. La última participación, bueno, dos participaciones más y con esto cerramos. Alex Patra y Pastor John Villarruel, las últimas dos participaciones, por favor. Licenciada, para mí el propósito es algo general, mientras el llamamiento es algo específico, particular. Y le puedo decir con un ejemplo. Por ejemplo, Dios nos llama a todos y todos podemos ser creyentes, pero el llamamiento de Dios es ser discípulo. Eso sería, licenciado. Muy bien, muchas gracias. ¿Y Pastor John? Buenas noches. Considero que ambas cosas están relacionadas y creo que no se pueden separar. Ya todos somos llamados. Eso vendría a ser un llamamiento. Tal vez puede hablar de llamado específico o lo que sea, pero el propósito es a cumplir algo. Ya entonces, por eso veo que ambas cosas están muy relacionadas, ¿sí? O como alguien diría, no se pueden dividir. Somos llamados, pero a cumplir algo. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, el propósito evidentemente está muy relacionado con el llamamiento, ¿no? Pero el propósito es la meta, ¿no? Es la meta. El llamamiento es el camino para alcanzarla, ¿ya? Entonces, evidentemente están muy relacionadas, pero el propósito, lo vuelvo a decir, es ver la visión terminada, ¿no? Tener la visión terminada, el propósito, la meta, lo que ya está cumplido. Y el llamamiento es el camino en el que nosotros vamos a seguir para poder alcanzar ese propósito. Entonces, lo que nosotros tal vez podemos entender que realmente el llamamiento de Dios no solamente es un trabajo o un título, ¿no? En muchas ocasiones he visto, bueno, ahora tengo credencial, tengo el título de un pastor, me han puesto de pastor, queridos hermanos pastores. El llamamiento de Dios no solamente es un trabajo o un título, como vemos aquí en las imágenes, ¿no? Sino es una invitación personal de Dios para participar en su obra, para hacer ese trabajo, para seguir ese camino, para poder alcanzar el propósito general de Dios, ¿no? Entonces, imaginen tal vez que Dios les llama a cada uno de ustedes por su nombre, como lo hizo con Samuel, ¿no? Samuel le llamó. Ahora, imaginemos que Dios dice también el nombre de cada uno de nosotros. Ese es el llamamiento, ¿no? Cuando a cada uno de nosotros nos dice por nuestro nombre, quiero que realices esto, quiero que hagas este trabajo, ¿no? Entonces, nosotros podemos ver que el llamamiento es divino, ¿no? Es divino porque proviene de Dios y no de nosotros, no de nosotros mismos, ¿no? No es algo que yo diga, bueno, hoy día quiero hacer esto. No, el llamamiento es divino. Dios nos ha llamado a hacer algo específico. Es personal porque cada llamado es único. Es transformador, ya lo decíamos, nos cambia por dentro y por fuera y es capacitador. Ahora, en esto yo quiero enfatizar muchísimo porque he escuchado muchas veces decir, no, yo voy a servirle al Señor cuando esté preparado o cuando sienta que estoy o soy digno. Realmente alguna vez lo podremos llegar a hacer, podremos llegar a estar preparados. Si no es con Dios, yo creo que no, ¿no? Dios
no llama a gente preparada, sino que los prepara en el proceso. Llama a gente dispuesta, a gente que le diga, Señor, yo quiero obedecerte, Señor, yo quiero seguirte, Señor, yo quiero servirte. Y ahí es cuando Dios nos va a capacitar. Entonces, si nosotros queremos realizar el trabajo cuando estemos preparados, pienso que no va a llegar ese tiempo si es que no le dejamos al Señor obrar en nuestras vidas, ¿no? Ahora viajemos a través de la Biblia. Si nosotros vemos, por ejemplo, a algunos hombres que fueron llamados por el Señor, Moisés, lo vemos en el libro de Éxodo, capítulos 3 y 4, ¿no? Moisés, cuando fue llamado por Dios, en medio de una zarza ardiendo, él vio, ¿no? Una zarza ardiendo y que no se consumía, y una voz que resonaba por ahí. Moisés, ¿cómo respondió a ese llamado? ¿Será que respondió inmediatamente y dijo, sí, yo quiero, wow, esta zarza ardiendo me está llamando y yo quiero hacer lo mismo, yo quiero obrar? ¿Será que respondió así? ¿Cómo respondió Moisés? Dudó, ¿no? Dudó. Moisés dudó y mucho, pero Dios insiste, ¿no? Dios insiste en ese llamado, porque dice la palabra del Señor, irrevocable es el llamamiento de Dios. Entonces, cuando Dios le llamó a Moisés, él pone muchísimas excusas, como muchas veces lo hemos puesto nosotros, ¿no? ¿Cuántas veces nos sentimos como Moisés? ¿Cuántas veces le hemos dicho lo mismo al Señor, llenos de excusas? Ay, pero Señor, es que no, tengo temor, es que Señor, todavía no estoy preparado, es que Señor, miles de excusas. Pero el Señor nos vuelve a recalcar, yo te estoy llamando, yo te voy a preparar. ¿Acaso yo no voy a ir contigo? Eso le dice a Moisés. Cuando te pregunten quién va contigo, diles, el yo soy va contigo. Ese gran yo soy también nos va a ayudar en todo el proceso, ¿no? Entonces Moisés respondió con miedo, con temor, con dudas, porque él estaba viendo su condición. Y cuando eso es algo muy importante también que nosotros tendríamos que analizar, ¿no? Muchas veces nosotros vemos nuestras capacidades y realmente Dios no está buscando gente capacitada. Realmente Dios no está buscando gente que sea doctores en teología. Dios quiere ver tu disposición, ¿no? Y es ahí cuando el Señor se glorifica, como también le dijo, bueno, después el siguiente hombre, vamos a hablar de esto, pero a Moisés le dijo, yo voy a estar contigo, no te preocupes, yo voy a estar contigo, ¿no? Hablamos de Jeremías. Jeremías también respondió algo similar. ¿Les suena familiar? Cuando Dios le dice, Jeremías, ¿les suena familiar? ¿No? Él responde y dice, ay Señor, soy un niño, soy muy joven, no tengo tal vez la formación adecuada, Señor, soy un chiquillo. Pero Dios le responde, no digas que eres muy joven, sino voy a estar contigo, yo voy a estar contigo. ¿Podemos leer, por favor, Jeremías 1:5? Jeremías capítulo 1, versículo 5. Exacto. Dice la palabra de Dios en el libro de Jeremías, capítulo 1, versículo 5. Dice, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué
a las naciones. Amén, muchas gracias, pastor. Entonces, ¿cuántas veces el Señor también nos tiene que decir lo mismo, ¿no? Antes que te formara en el vientre de tu madre, yo ya te conocía. Y aquí nosotros podemos ver que Dios es omnisciente, Él lo sabe todo. Él sabe qué conflictos tenemos en nuestra mente, qué debilidades tenemos, pero aún así Él nos ha llamado, ¿no? Entonces, las excusas a Dios están por demás, porque Él ya nos conoce desde la planta de nuestra cabeza hasta, bueno, desde la punta de nuestra cabeza hasta la planta de nuestros pies. Él ya nos conoce, ¿no? Entonces, realmente Dios le dijo a Jeremías, antes que te formare en el vientre de tu madre, yo ya te había escogido, ya te había elegido, antes que nacieras, ya te había apartado, te había nombrado como profeta a las naciones. Entonces, el Señor sabe en qué áreas le vamos a servir cada uno de nosotros, ¿no? Y cuando Él nos llama, nosotros tenemos que corresponder a ese llamado. Pablo, perdón, me he quedado atrás. Pablo, en este caso, Pablo, en Hechos 9 lo podemos encontrar eso, ¿no? Un cambio radical, ya lo decíamos hace un momento, de perseguidor a apóstol de Jesucristo. La gracia de Dios en acción, ¿no? Cómo Dios realmente cambió su vida. Y él evidentemente fue instruido con un maestro, pero de primera, que era Gamaliel. Él tenía una muy buena preparación, pero estaba equivocado, ¿no? Hasta que el Señor le llama y le dice, tú me vas a llamar. Y ese justamente, como les decía, la diferencia, ¿no? Del llamamiento. El propósito es ¿para qué? Y el llamamiento es ¿cómo lo voy a realizar? ¿No? Pablo, cuando fue llamado por el Señor, le dijo al Señor, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que yo haga? ¿No? ¿Qué quieres? ¿Dónde quieres? Ahora qué, no sé qué voy a hacer. Pero ahí fue el Señor hablando a este hombre, Pablo. Y en Hechos 9:15 vemos que Dios, si alguien lo puede estar buscando, por favor, Hechos 9:15, adelante. El Señor dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. Amén. Entonces, realmente podemos ahí ver que estos hombres fueron llamados por el Señor, ¿no? Escogidos, instrumentos, son personas que me van a servir en el ministerio. Y de igual manera te ve a ti, de igual manera me ve a mí y nos ve a cada uno de nosotros, ¿no? Que somos instrumentos para el Señor. No pongamos excusas, ¿no? Y justamente la siguiente diapositiva nos muestra cómo son nuestras respuestas. ¿Será que en muchas ocasiones tenemos una obediencia inmediata? Ocurre, ¿no? Que hay gente que Dios le manda algo y realmente inmediata es la respuesta, una obediencia inmediata, pero también hay resistencia y también hay duda, como vemos en estos tres hombres. Pablo tuvo una obediencia inmediata. Ve a Damasco y ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Pablo lo hizo. Vemos también en Moisés una resistencia, pero Señor, excusas. Y vemos duda en la vida de Jeremías. Todas son respuestas humanas. Todas son respuestas humanas. ¿No? Pero realmente que nosotros podamos decir, como dijo Isaías, heme aquí, Señor, envíame a mí.
Realmente, a pesar de todo lo que podamos atravesar, cuando Dios le llamó a Isaías, estaba viviendo en un tiempo muy crítico, ¿no? En su contexto histórico. Si nosotros estudiamos un poquito más a fondo el contexto histórico de Isaías, el pueblo realmente se había desviado, estaba viviendo una situación moral y espiritual por los suelos, había una depravación, ¿no? Y en ese contexto Isaías fue llamado. Y cuando vemos el llamamiento en el capítulo 6, él se ve la santidad de Dios y él se ve impuro, pero Dios le purifica, ¿no? Simbolizado con una, con una ceniza, le pone en sus labios y ahí es cuando Dios le purifica sus labios. Entonces, Dios realmente se va a encargar de todo lo demás cuando nosotros podemos responder como lo hizo Isaías. Heme aquí, Señor, envíame a mí, ¿no? ¿Va a haber miedo? Lo va a haber. ¿Va a haber inseguridad? Va a haber. Falta de recursos también. Pero qué lindo es que nosotros podamos confiar en Dios. No importa cuál sea la circunstancia, no importa cuál sea tal vez nuestro contexto en el que vivamos, como en el tiempo de Isaías, Jeremías. Jeremías expresa muchísimo sus sentimientos, no como el profeta Isaías. Del profeta Isaías no se sabe mucho acerca de su personalidad, pero del profeta Jeremías se sabe, ¿no? Que él tenía un corazón sensible, pero aún así le dicen, habla y no calles. Entonces, que nosotros podamos responder a ese llamado, podamos corresponder a ese llamado que el Señor nos ha hecho a cada uno de nosotros. ¿Y por qué? Porque podemos buscar 2 Timoteo 1:7. Por favor, ahí tenemos la respuesta. Segunda de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, ¿no? Sino de poder. Que en el nombre del Señor nosotros nos levantamos a pesar de las dificultades, a pesar de las cosas que tengamos que atravesar, a pesar de nuestros recursos, a pesar de nuestra inseguridad, de nuestro miedo, que son válidos, porque somos humanos. Pero en medio de eso, que nosotros nos podamos agarrar de la promesa de Dios y decir, yo me levanto en fe y poder decir, no me ha dado Dios espíritu de cobardía, el Señor me ha llamado, Él me va a respaldar y podamos corresponder a ese llamado. Y en Proverbios 3, 5 y 6, ¿qué dice? ¿Alguien lo tiene? Ese versículo más leemos. Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él dará tus veredas. Muchísimas gracias, hermano Franz. Este versículo dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no en tu propia inteligencia. Nuestros recursos, queridos hermanos, son limitados. Nuestras habilidades son limitadas. Todo lo que nosotros podamos hacer es limitado, ¿no? Porque no somos un Dios todopoderoso. Pero si nosotros reconocemos a Dios en todos los caminos que nosotros podamos andar, en
cada paso que demos podamos confiar en el Señor. Dice la palabra del Señor que Él va a encargarse, va a ayudarnos, ¿no? En nuestras sendas. Él allanará tus sendas, dice la palabra del Señor. Entonces, qué lindo es que nosotros podamos ver como un espejo justamente la vida de estos tres hombres, Moisés, Jeremías y Pablo, ¿no? Tres circunstancias diferentes, pero tres respuestas distintas. Y tal vez nosotros podemos tal vez identificarnos con uno de ellos, ¿no? Yo quiero que nos podamos poner en ese momento a pensar, ¿con cuál de ellos te identificas? Realmente le ponemos excusas al Señor. Ay, Señor, es que no puedo porque mi trabajo, es que mis estudios, es que le ponemos excusas al Señor. O en muchas ocasiones tenemos miedo y no queremos decirle un sí concreto al Señor, tenemos dudas. ¿Con cuál de los tres te identificas? ¿No? Pero la palabra del Señor nos dice, confía en el Señor, confía en el Señor. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Dios conoce el corazón de sus hijos y llama conforme a sus propósitos y necesidades de su pueblo. Muy bien, muchas gracias. Entonces, qué lindo es que nosotros podamos entender, ¿no? Ese contexto. Jonás, en realidad el contexto de Jonás tal vez va mucho más allá de lo que nosotros simplemente podemos leer, ¿no? Jonás realmente no quería predicar a los ninivitas porque Nínive era era la capital de Asiria. ¿Y ustedes saben quiénes eran los asirios? Si tal vez nosotros podemos investigar un poquito más qué métodos de tortura utilizaban los asirios, despellejaban a sus enemigos, les quitaban la piel, les cortaban la cabeza y ponían en el centro de la ciudad sus cabezas colgadas, y después se ha llegado también que dentro de los palacios estaban como adornos las cabezas de los enemigos. Tenían métodos de tortura realmente severos estos asirios, y justamente Nínive era la capital de Asiria. Entonces, Jonás no quería predicarles a estos ninivitas porque él sabía que eran despiadados, no quería que Dios los perdone. Entonces, por eso él se rehúsa a predicar, porque Dios le dice, diles que se arrepientan, ¿no? Para que no los destruya. Diles que se arrepientan. Entonces, Jonás, viendo todo lo que ellos eran, hacían, realmente Jonás no quería predicar por ese motivo, ¿no? Y escapó porque no quería que Dios los perdone. Entonces, vemos en la palabra de Dios muchas clases de respuestas, ¿no? Al llamado de Dios. Entonces, que podamos estudiar justamente la palabra nos va a ayudar a entender muchísimo más justamente toda la Biblia, la palabra que el Señor quiere transmitirnos, ¿no? Tal vez podemos, a manera de reflexión, nosotros podemos recapacitar y pensar, ¿no? Cómo nosotros estamos respondiendo al Señor, y cómo están nuestras prioridades también. Si estamos sirviendo al Señor con pasión, estamos amando al Señor con una verdadera entrega, o cómo estamos correspondiendo al Señor.
Guía práctica, dice, guía práctica para discernir el llamado de Dios. ¿Cómo nosotros podemos entender el llamado de Dios más concretamente? Eh, Haciendo una oración intencional. Mm, yo me ponía a pensar, cuando el Señor le dijo al pueblo de Israel, realmente este pueblo de labios me alaba, me busca, de labios, solamente de labios me adora, pero su corazón está lejos de mí. Y yo me ponía a pensar cómo realmente tienen que ser nuestras oraciones, ¿no? Tenemos que en muchas ocasiones también centrarnos en lo que le estamos diciendo al Señor, tener tiempos, porque muchas veces oramos a la rápida o ya oramos por costumbre y no nos detenemos a pensar, ¿no? En cuánto realmente el Señor quiere que pasemos tiempo con Él. Nuestras oraciones tienen que ser intencionales en este sentido del llamado también, porque es muy importante que pidamos claridad y dirección al Señor. No vamos a poder hacer ni lograr nada por nuestra cuenta, pero si nosotros le entregamos nuestros deseos, temores al Señor, muchas veces escuchamos en silencio al Señor, porque a veces tenemos tantas cosas que decirlos, que decirle, que hablamos y hablamos y hablamos y hablamos y ahí terminamos, pero Dios también quiere guiarnos, quiere decirnos muchas cosas. Entonces nuestras oraciones tienen que ser intencionales, ¿no? Que nosotros podamos decirle al Señor, Señor, quiero escucharte, quiero que tú me guíes, quiero que me des dirección. Entonces así vamos a poder entender cuál es el llamado de Dios para cada uno de nosotros. Es muy importante también que podamos estudiar la Biblia. Alguien me preguntaba, ¿realmente es necesario que estudiemos la Biblia? Hay muchos pastores que no han estudiado y predican, pero yo le decía, cuando no estudiamos la palabra de Dios, podemos caer en errores, ¿no? Podemos caer en fallas. Y Pablo le decía a Timoteo, cuida la doctrina. ¿Cómo dice ese versículo? Si alguien lo puede buscar. Porque, a ver, está en primera de Timoteo o segunda, no me acuerdo. Si alguien lo puede buscar. Haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren, dice, ¿no? Ah, ¿lo tiene, hermano Ray? Sí, licenciada, muy buenas noches. Estamos también. La palabra del Señor dice en 1 Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Exactamente. Gracias por leer mi mente, porque a veces les doy una palabra ahí del versículo, pero ustedes lo encuentran. Gracias. Entonces, realmente es muy necesario que nosotros podamos tener mucho cuidado en esto, ¿no? Y tener tiempo de estudios bíblicos, tiempo de sumergirnos en la palabra del Señor. No necesariamente si, es que yo no voy a ser pastor o yo no voy a ser pastora, pero sí es necesario que podamos estudiar la palabra del Señor, ¿no? Porque esto realmente guía la palabra de Dios guía nuestros pasos, ¿no? Como les decía el día de ayer, este es el manual de vida que nosotros tenemos. Entonces, si no estudiamos la palabra del Señor, vamos a creer todo lo que nos digan. Y gran error que cometemos, porque hay muchas personas que no interpretan bien la palabra del Señor y nosotros como no estudiamos, sí, 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 y todo lo recibimos. Seamos como los hermanos de Berea, ¿no? ¿Quiénes eran los hermanos de Berea? Dice, escuchaban y después estudiaban, ¿no? Después decían, a ver, si esto es de Dios o es un charlatán que me ha venido a decir cualquier cosa. Ellos estudiaban, después de escuchar cualquier mensaje, ellos
se interiorizaban y estudiaban la palabra del Señor, ¿no? Entonces el estudio bíblico también es muy importante para que nosotros podamos entender justamente el llamado de Dios, reflexionar también en la vida de los, tal vez de los hombres que han, como hace un momento les decía, nos identificamos, ¿no? Cómo Dios ha tratado también con algunas personas de la Biblia. Entonces nosotros también podemos encontrar respuestas en la palabra del Señor. La reflexión personal es muy importante. Ujú. La reflexión personal es muy importante, ¿no? Que nosotros podamos meditar, no solamente leer la palabra del Señor, sino dice, escudriñad mis escrituras. ¿Qué quiere decir esto de escudriñad? ¿Alguien tiene algún concepto? Yo sé que ya estamos al borde del tiempo, pero no me gustaría pasar esto rápidamente. ¿Alguien tiene un concepto de escudriñar? Escarbar, Escarbar, muy bien. como lo que hace la gallina. Rebuscar, examinar, Analizar, Muy bien. Interpretar, profundizar, ya. Y bueno, yo quiero ponerles un pequeño ejemplo más o menos como la vaca, como la vaca hace, ¿no? Traga, 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 traga todo, pero después regurgita y le saca el sabor, ¿no? Después de que ha tragado todo, ha ingerido todo, después saca y empieza a masticar y masticar y masticar y masticar una y otra vez. ¿Cuántas veces mastica la vaca? Pucha, mucho, ¿no? Entonces, ese concepto más o menos se relaciona a escudriñar la palabra de Dios, ¿no? Que nosotros podamos sacar y analizar y todo lo que nosotros podamos encontrar en la palabra del Señor. Yo preguntaba, ¿cuántas veces hemos leído la Biblia? Y algunos me decían 2, 3 veces, bueno, muchas veces, pero ¿cuántas veces realmente hemos escudriñado la palabra del Señor? Y bueno, creo que esa es una pregunta, ¿no? Que todos nos deberíamos hacer. No solamente es leer la Biblia, sino escudriñar su palabra. Hay preciosos tesoros que podemos encontrar en la palabra del Señor, pero eso es con estudio bíblico, reflexión, ¿no? Que nosotros podamos encontrar justamente el llamado de Dios. ¿Alguien quiere decir algo? Adelante, por favor. Bueno, para mí también es meditar en la palabra y buscar también comparar con otros versículos realmente el verso que hemos escuchado, ¿no? Para que cuando meditamos no nos conformamos, sino que buscamos un poco más para realmente conformarnos, ¿no? Y creer realmente y así nos fortalecemos mucho más y realmente nuestra fe crece. Muy bien, muchas gracias. Entonces, es muy importante que nosotros podamos tener este tiempo, ¿no? De estudio de la palabra del Señor y no creérnoslas todas, sino averiguarlo, como alguien ahí escribía el concepto justamente de escudriñar, examinar, averiguar cuidadosamente, ¿no? Indagar, investigar, todo eso es escudriñar, ¿no? Entonces, cuando nosotros estudiamos a fondo la palabra del Señor, hay muchas cosas que entendemos, porque la Biblia es el único libro que cuando nosotros leemos, el autor está presente, ¿no? Los demás libros podemos leer como una historia, como cuentos, leyendas, informaciones,
Pero cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios o leemos la palabra del Señor, el Espíritu Santo está ahí para iluminarnos, ¿no? Para hablarnos, para hacernos entender las palabras que tal vez muchas veces no las entendemos. Entonces, ahí está el Señor para hablarnos, el mismo autor de la palabra del Señor, bueno, el mismo autor está ahí para ayudarnos a comprender. También es muy importante que podamos recibir o tener este consejo espiritual. No somos perfectos, ¿no? Y eso del mentoreo es muy importante, pastores. Lo he hablado muchas veces. Bueno, siempre que puedo lo hablo, ¿no? Es muy importante que todas las personas podamos tener un mentor, un consejero espiritual, una persona que nos ayude a seguir adelante, nos diga, mira, te estás equivocando, pero con toda verdad, porque hay personas que por ganarse el favor, a veces nos mienten, ¿no? Pero un consejero, un mentor, siempre nos va a decir la verdad. Tal vez de otra manera que nosotros podríamos ver, pero es necesario que nosotros podamos pedir consejo, ¿no? A- y podamos tener justamente un mentor, escucharles, porque a veces pensamos que no, yo ya sé todo y qué pues me va a poder enseñar él o ella, qué me van a enseñar. Pero cuando nosotros somos sensibles, humildes y el Señor puede hablarnos de diferentes maneras también a través de estas personas. Confirmación a través de circunstancias. Em, Hay en muchas ocasiones, no sé si ustedes han visto que en algunas circunstancias las puertas se nos abren y a veces se nos cierran, ¿no? Y realmente cuando nosotros entendemos que tal vez Dios está abriendo o cerrando una puerta y bueno, la aceptamos, es solamente cuestión de humildad, ¿no? Porque a veces como niños revoltosos también queremos hacer como sea. Y si se nos cierran las puertas, pateo la puerta y como dé lugar, lo voy a lograr. Y no es así, ¿no? Cuando las puertas se nos abren, entonces justamente tenemos paz interior, que es el siguiente punto, ¿no? Y sí, el Señor me está ayudando. El Señor me está respaldando porque tenemos paz y tenemos justamente el respaldo del Señor. Pero si las puertas se nos cierran, no tratemos de abrirlas a patadas, porque en muchas ocasiones son puertas que el Señor nos está diciendo, espera un ratito, espera, no es para vos, ¿no? Y Dios se encarga de abrirnos otras puertas. Entonces, seamos sensibles a la palabra del Señor, ¿no? Cuando nosotros sentimos paz en nuestro corazón, es porque viene de Dios, porque solamente Él puede darnos esa paz que sobrepasa todo entendimiento, dice su palabra, ¿no? Y es ahí cuando nosotros podemos accionar con fe. Podemos dar esos pasos de obediencia en la dirección que sentimos que el Señor nos está llevando, ¿no? Podemos dar esos pasos de fe cuando nosotros estamos seguros que es Dios el que nos está dirigiendo, nos está guiando. Entonces, no demos esos pasos bajo nuestros propios pensamientos, sino seamos sensibles a las palabras del Señor. Quiero terminar con esto, Primera Tesalonicenses 5:24. Adelante, por favor. Y es el que os llama, al cual también lo hará. Quiero dejarles con esta palabra, ¿no? Fiel es el que nos ha llamado, queridos, ¿no? Fiel es el que nos ha llamado y Él también lo va a hacer, ¿no? Se va a encargar de todo lo que nosotros podamos dudar, podamos sentir tal vez, no sé, miedo, temor, pero Él se va a encargar.
Él lo hará, porque Él es el que nos ha llamado. Entonces, recordemos que el llamado de Dios es una aventura de fe, es un viaje, pero tiene un propósito eterno, ¿no? Entonces, es muy importante que nosotros podamos entender que Dios es el que prácticamente lo hace todo y podamos depositar nuestra confianza en el Señor. No sé si alguien quiere decir algo, si no, hemos terminado y podemos orar para terminar esta clase. O tal vez alguna participación, puedan levantar su manito, por favor. Muy bien, vamos a orar. Muchas gracias una vez más por unirse a esta clase y destinar este tiempo, ¿no? Para seguir aprendiendo la palabra de Dios. Vamos a orar y en esta ocasión quiero invitar tal vez a que pueda realizar una oración. Bueno, voy a invitar a ver, a, a Abraham Mamani, que está alzando su dedito. Muchas gracias, amén. Le agradezco mucho, licenciada. Y bueno, pues en